Mis muy amados del reino, aquí estamos, nuevamente sobre el planeta Tierra, unidos a través de un devocional, en una forma virtual, pero un mismo espíritu nos une. Ese mismo espíritu que anhela fervientemente que de creyentes pasemos a ser discípulos de Cristo. La gran comisión, yendo por los caminos de la vida a ser discípulos. Esa fue la orden. El imperativo, recordemos, no estaba en id. Y ya habíamos dicho que no es necesario irnos como misioneros a la India, a la China, al África. En nuestro propio país, en nuestra propia nación, hay tantos para alcanzar para Cristo y hay tantos para ser discípulos. Yendo en el camino de la vida. Si nos toca ir lejos, lo hacemos lejos. Si nos toca quedarnos cerca, pues aquí, uno más para Cristo. Un discípulo más para el reino de los cielos. Para el Maestro de los Maestros, Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, el amor de nuestras vidas. Amados, haciendo la continuación de este tema tan amplio y a la vez tan profundo, hemos hecho énfasis en que para seguir a alguien, y nada más y nada menos que como un maestro, yo tengo primeramente que conocerle. ¿Quién era entonces Jesús? ¿Quién fue? ¿Cómo vivió? Al que se llama Jesús histórico, por poner un nombre. Y ese nombre se adjudica a que transitó durante aproximadamente 33 años y medio su vida sobre este planeta. Está en la historia, a tal grado que la historia se parte en dos, con un antes de Cristo y un después de Cristo. Hoy estamos en agosto del 2021, después de Cristo. Si habrá sido una personalidad tan importante el Jesús histórico, ya no lo digamos como Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, sino miremos qué personalidad tenía el Jesús histórico, el que lo puede estudiar cualquiera que no conozca del reino de los cielos, como alguien que nació y vivió sobre este planeta, con una importancia que lo niegue quien quiera, y la Biblia llama necios a quien niegue las realidades imposibles de negar. Jesús vivió, nació, murió en este planeta, pero resucitó, gloria a Dios, resucitó. Y por esa esperanza de resurrección es que nosotros hoy vivimos. ¿Quién era entonces ese Jesús histórico? Que nos llevará bastante tiempo a través de la bendita palabra de Dios, donde no todo, pero gran parte quedó aquí registrado. Y con lo que quedó registrado nos es más que suficiente para conocer quién es Jesucristo, Jesús de Nazaret, o si le quieres llamar como ahora se estila, el Jesús histórico, el que formó parte de la historia de la humanidad de una manera trascendente. Pero vamos a verlo con los rasgos de ser humano, que son los que podemos imitar, porque podríamos decir, bueno, 100% hombre y 100% Dios, pero el 100% Dios yo no lo puedo imitar. Yo tampoco. Pero el 100% hombre
por algo Él se humanizó. No solamente es tan profundo este tema de la encarnación de Cristo, no solamente para llegar a la cruz, porque solamente un hombre perfecto y sin pecado podía ocupar el lugar que tú y yo merecíamos estar. No solamente por eso, sino para dejarnos el ejemplo, para seguir sus pisadas, nos dice el apóstol Pablo. Entonces, vamos a estudiar, y esto tal vez nos lleve un muy buen tiempo, porque las Escrituras, no solamente los 4 evangelios, sino las cartas, las epístolas de los apóstoles, aún el último libro profético, Apocalipsis, ahí también tenemos rasgos de su personalidad. Entonces vamos a ir entrando en este tema. ¿Qué es la personalidad de un ser humano? Pues es la conjunción de dos términos que tal vez los conocemos de palabra, de nombre, pero que no hemos ido a profundizar un poquito más. La personalidad de todo ser humano está formada por lo que es el temperamento, sería la materia prima, por llamarle de alguna manera, aquello que llega a nosotros por una carga genética. Llega en los genes, es hereditario. Se ha dicho que muchas veces heredamos más de abuelos y de tíos que de nuestros propios padres. Bueno, pero ahí hay todo una conjunción de genes que Dios permitió que se uniesen para formar nuestro temperamento. Lo hemos hablado en los talleres, hemos visto tal vez a Abuelo de Pájaro, porque eso necesita un tiempo aparte, su estudio, que existen en una teoría que tiene muy buen fundamento, 4 temperamentos. 2 de ellos fuertes, 2 de ellos débiles. Los 4 tienen cosas muy buenas, fortalezas, así se les llama, las fortalezas de esos temperamentos, y otras que podían ser las debilidades de esos 4 temperamentos. Los veremos en otro momento para no distraer la atención. Temperamento es la materia prima, la recibimos genéticamente, por herencia, a través de los genes hereditarios. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre con el temperamento a medida que el niño, pensemos, en un bebé va creciendo, se va haciendo ya un niño, comienza a dar sus pasos y a manifestar ese temperamento? ¿Verdad que cuántas veces utilizamos el término y decimos, pero qué temperamental? O sea, está demostrando la parte de un temperamento fuerte, extrovertido. ¡Ay, qué temperamento! Pero qué temperamental. O este niño, este joven, adolescente, o este adulto. ¿Qué ocurre con el temperamento, con la materia prima? Va teniendo cambios a la medida en que va corriendo el tiempo, va creciendo, se va desarrollando, va madurando, y ahí lo que se va forjando es el carácter de ese ser humano. Lo que nosotros comenzamos a ver a medida que pasan los años en un ser humano ya es el carácter, porque sobre la materia prima, vuelvo a repetir, hereditaria, genética, que recibimos de nuestros antepasados, más próximos o más lejanos, pero por herencia vinieron, el diario vivir, las circunstancias van haciendo
que ese temperamento, o esos temperamentos, porque generalmente hay uno más fuerte y uno débil, que están combinados en nuestro interior. Y según nos toque vivir las circunstancias de la vida, van forjando, van moldeando ese temperamento, y lo que aparece es un carácter. A esto es lo que llamamos la combinación de temperamento más el carácter, que el entorno, nuestro medio, lo que llamamos circunstancias de la vida, van moldeando y forjando. Y ahí que tenemos la personalidad. Tratándose de nuestro maestro, la escritura nos va a contar muchas cosas. ¿Cómo fue el Jesús histórico? ¿Cómo fue su carácter? El carácter de Cristo, al que yo y tú, y no lo digo mal porque me pongo yo en primer lugar, antes decía el burro primero, pero en este sentido sí debo hacerlo, porque primero comienza conmigo. El imitar el carácter de Cristo primero debe comenzar conmigo. En mi vida y en tu vida, en la tuya y en la mía, debemos como discípulos imitar el carácter de Cristo. Y uno de los tantos pasajes donde hay no la palabra exacta, pero sí algo que, y según las traducciones, puede tomarse como carácter de Cristo. El archiconocido Filipenses 2, tan glorioso, tan bendito como es Efesios, Romanos, Filipenses, Gálatas, esas cartas que nos mueven, que mueven nuestro cimiento para aprender de quién era y quién es el Maestro. Nos encontramos con el texto más que conocido. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, podríamos decir que el apóstol nos estaba instando, nos estaba aconsejando que lográsemos, si bien en los Efesios nos habla de la medida de la estatura del varón perfecto, y a ella volveremos en repetidas ocasiones, pero aquí nos va a hablar de el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que aparece allí? Luego iremos a detenernos, pero haciéndolo rapidito, abuelo de pájaro, está que siendo en forma de Dios, no estimó el igual a ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Ahí empezamos, presta atención. Si te gusta en algún momento tomar alguna nota, qué importante. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un primer lugar, un primer escalón en el cual queremos detenernos es: se hizo obediente. Una palabra que muchos no quieren aceptar, que muchos se niegan, porque tal vez en sus mentes esté unido un falso concepto entre obediencia y servilismo. Esclavitud, la obediencia tomada en el sentido de que si obedezco a alguien, me estoy sometiendo, haciendo esclavo de.
Entonces es como que la palabra obediencia, y más en este siglo XXI, choca. Y he visto que choca a muchas mentes y corazones. Pero quiero detenerme aquí, tal vez, en algo que pueda ser el comienzo de ese carácter de Cristo, el que yo debo imitar. Repito, comienzo por mí. En primer lugar, sería una hipócrita religiosa si te dijese algo a ti que yo no haga primero en mi vida. No es que ya lo haya logrado en su total magnitud, pero sí que cada día, de la mano de Dios Espíritu Santo, camino un paso más cerquita de la obediencia total a mi Dios. Y lo pido cada mañana, y lo pido cada noche antes de ir al descanso. Espíritu Santo, forja en mí el carácter de Cristo. Obediencia fue el primero. Y muy comúnmente me voy a Hebreos 5, con mente y corazón, porque ya lo sé de memoria. Ya no necesito ir a la hoja, a la Biblia hoja para leerlo, porque ya está en mente y está en corazón desde hace muchos años. Cristo en los días de su carne, dice el autor de la carta a los Hebreos, por cuanto era hombre, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Por cuanto sufrió, aprendió la obediencia. ¿Qué queda para mí si el Hijo de Dios, con un alma pura, santa, inmaculada, el que nunca pecó, debió aprender la obediencia a causa de los sufrimientos, de los padecimientos? Cristo en los días de su carne, por cuanto era hombre, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Comencemos por ahí. Es muy larga, muy extensa la lista de las características que formaban parte del carácter del Jesús histórico, del que vivió sobre este planeta, de quien nos dejó ese ejemplo tan glorioso. Debió padecer. Y cuántas veces, por lo menos de entrada, las primeras veces que lo leí, era como que no me cerraban las cuentas, no terminaba de comprender cómo él tuvo que, por los sufrimientos, por los padecimientos, aprender la obediencia. Y luego fui llevada al monte de la tentación. Ahí encontré el primer lugar donde es muy claro ver. En tal vez 3, 4, a lo sumo 5 textos tenemos resumido 40 días y 40 noches en la vida de nuestro Maestro. Y parece que como nos enseñaron en la escuela dominical, bueno, la tentación de Jesús, salió victorioso, siempre con el escrito está, escrito está, escrito está, las 3 veces. Pero hay cantidad de detalles que nos pasamos por alto. Los pasamos por alto. Uno de ellos está en Marcos, que es el que tiene pequeños detallecitos, y decimos, es el más breve de todos, es como si fuera la película de Jesús.
a toda carrera, pero ahí hay detalles importantísimos, te los dejo para curiosidad santa, ir los primeros capítulos de Marcos a ver con qué te vas a encontrarte. ¿Cómo fueron, en lo poquitito que se nos narra, cómo fueron esos 40 días sin comer pan y ni siquiera tomar agua? Ni que hablar con el huerto del Getsemaní. Ahí tenemos dos extremos tremendos a donde yo fui llevada y anhelo que el Espíritu Santo lo haga contigo. Y cuántos momentos más en la vida de Jesús Él padeció, y con todos esos padecimientos aprendió la obediencia. Quiere decir, en estos breves minutos que hemos usado para continuar con el profundo tema discipulado, ¿qué es ser discípulo de Cristo? Quedémonos con lo primero que encontramos en el carácter de Cristo. El que yo debo imitar y el que tú, si así lo quieres, debes hacer lo mismo. Y es obediente. Obediente a su Padre. Obediente a lo planificado desde antes de la fundación del mundo. Porque nunca olvidemos que el plan de la redención no vino por mera casualidad, ni existía un plan B. No, se planificó con las tres personas de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cristo, obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y que por todo lo que padeció, lo que la Escritura narra y lo que conoceremos en el reino de los cielos, por todos sus padecimientos, aprendió la obediencia. Que quede esto como algo donde en nuestra intimidad con Dios Espíritu Santo, poder llegar un poquito más adentro y un poco más, hasta que venga la revelación completa en la intimidad con Dios Espíritu Santo, de que la obediencia en Cristo no le resultó sencilla ni barata. El costo del discipulado, seguiremos repitiéndolo, es total. La salvación vino por gracia, no me costó nada a mí, le costó todo a Cristo. Ser discípula de Cristo me cuesta y me cuesta todo. Y si comienzo por la obediencia, me daré cuenta. Y si ya tienes un tiempito en el camino de la verdad y la vida que es Cristo Jesús, en el andar en el Evangelio, podrás darte cuenta que sí, lo cuesta todo. Morir a mi yo, a mi ego, a los deseos de mi naturaleza pecaminosa, lo cuesta todo. Por mí misma nada puedo lograr. Por eso jamás me cansaré de repetir que solo de la mano de Dios Espíritu Santo, quien hoy está preparando a la Iglesia de Cristo para el encuentro con el amado, es el único que nos puede enseñar el camino de la obediencia, como lo hizo con Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, pudo vencer las tentaciones del desierto, pudo caminar 33 años sobre el planeta Tierra, pudo llegar a la cruz por el poder del Espíritu Santo y pudo resucitar, porque aún el poder del Espíritu Santo vivificó su alma y obró resurrección. Amados, tengan una semana
llena de la gracia superabundante, en todas las múltiples facetas que tiene la gracia, de la mano de Dios Espíritu Santo, ve a buscar los rasgos del carácter de Cristo, que hoy vimos el primero, tal vez el más difícil: obediencia. La obediencia siempre bendice. Si Jesús no hubiese sido obediente a ese plan perfecto, tú y yo hoy no gozaríamos de la vida eterna que comienza en el aquí y en el ahora. Shalom Adonai, la paz del Señor. Maranata, Cristo regresa en breve. Amén.